Iniciamos el domingo pasado una serie nueva que se llama Parábolas. Parábolas, verdades del reino de Dios. Y decíamos el domingo anterior que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 37 parábolas de Jesús. Todas las parábolas del Nuevo Testamento son de Jesús y están en 3 de los 4 evangelios. Están en Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, los temas de las parábolas, y es por eso que lo estamos estudiando, los temas de las parábolas en general giran alrededor del reino de Dios. Nos enseñan realidades del reino, lo que es el reino, su valor, cómo entrar, de qué manera viven sus ciudadanos y otros temas. Por eso estamos estudiando esta serie. Ahora es importante entender, las parábolas no son lecciones moralistas. Hay lecciones moralistas, hay fábulas que enseñan cosas morales. Las parábolas no son eso. Las parábolas son realidades profundas que nos muestran verdades importantes sobre el evangelio. Y ese fue uno de los métodos que Jesús utilizó y que casi exclusivamente utilizó en el último año de su ministerio. La semana pasada hablamos acerca de la primera parábola, que fue en el orden, esa fue la primera, fue la parábola del sembrador, la importancia de escuchar bien. Y eso nos explica por qué algunos escuchan la palabra y no pasa nada, y en otros escuchan la palabra y dan fruto. La diferencia no es la semilla, la diferencia es el corazón. Si mi corazón está listo, yo voy a dar fruto. Si mi corazón no está listo, así será, no habrá fruto. Hoy vamos a hablar de otra parábola también muy conocida y la parábola se titula El buen samaritano. El buen samaritano. Y vamos a ver que habla de una lección sobre el amor sin límites. Una lección sobre el amor sin límites. Para empezar, si se da cuenta, no estamos diciendo de amor al prójimo. No, va mucho más allá. Una lección sobre el amor sin límites. Y le invito a que vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 10, versos del 30 al 35. Lucas capítulo 10, versos del 30 al 35. La parábola dice así. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Esta es una de las parábolas más hermosas del Nuevo Testamento, narradas por Jesús, y es una parábola muy conocida. Creo que todos la hemos escuchado. Es tan conocida que aún entre los no creyentes se habla de buenos samaritanos. Cuando una persona hace algo bueno por otro, se dice un buen samaritano. Y quiere decir que es una persona que se preocupa por otros. Y ese es, de hecho, en el mundo así se utiliza esa idea. Es muy poderosa la imagen que Jesús nos dio y por eso ha calado tan profundo dentro de la sociedad humana. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es solo de eso que habla esta parábola? ¿Es solo del amor al prójimo que habla esta parábola? Eso es lo primero, es lo obvio, eso se nota ahí. Pero ¿será que es de eso nada más de lo que está hablando Jesús? Para poder entenderlo, vamos a analizar el mensaje y vamos al primer punto. Para poder entender una parábola tenemos que entender su contexto, el por qué lo dijo. Jesús no andaba por ahí diciendo una cosa aquí, diciendo otra cosa allá, diciendo otra cosa para allá, sino Jesús siempre habló de acuerdo al momento específico, el contexto.
Y esto nos lleva al primer punto, que es una buena pregunta y un corazón duro. Una buena pregunta y un corazón duro. Y vamos a retroceder unos versículos en Lucas 10. Vamos a leer del 25 al 29 y veremos la ocasión de la parábola. Dice la Biblia entonces: cierto intérprete de la ley se levantó, y hay que poner atención a esto, para poner a prueba a Jesús. No fue una pregunta inocente, no fue una pregunta para aprender, fue una pregunta para probar a Jesús, y le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, le responde con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él, el intérprete de la ley, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos primero a quién hizo la pregunta. Es un intérprete de la ley. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que durante los 3 años de ministerio de Jesús, la mayoría de su ministerio se realizó en Galilea, en la parte norte de Israel. En algunas ocasiones fue a la región de Judea, donde estaba Jerusalén, generalmente cuando eran las fiestas, la Pascua principalmente, pero después subía otra vez a Galilea. Y eso tiene que ver con una profecía que había, en la cual Dios había dicho que la región del norte, que era menospreciada, era la que iba a recibir primero la luz, y así fue. Jesús estuvo ahí. Pero en esta ocasión, Jesús iba camino a Jerusalén. Muy probablemente iba a la última Pascua que él celebró con sus discípulos. Entonces, allá en Galilea eran los fariseos, que había fariseos por todos lados, los que se le oponían. Pero cuando él se acercaba a Jerusalén, a los fariseos se unieron los que estaban en Jerusalén, los que estaban en el templo, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley y los saduceos. O sea, la oposición a Jesús era mucho más grande en Judea, cerca de Jerusalén y en Jerusalén, que en Galilea. Y esto es lo que está pasando. Uno de estos intérpretes de la ley se acercó y le habló. Ahora, los intérpretes de la ley eran maestros, en algunas versiones dice abogado, y no abogado como nosotros lo manejamos hoy, que es alguien versado en las leyes civiles, mercantiles, penales del país, sino para ellos un abogado estaba versado en la ley de Dios y además en las leyes civiles. Entonces era uno de estos. Aclaro para que no se me vayan los abogados presentes vayan a decir, está hablando de mí. No, nada que ver. Pero algunas versiones así lo traducen. Ok, eran personas muy especiales. Primera cosa, ellos sabían leer y escribir. No todo el mundo sabía leer y escribir en esa época. Nosotros todos sabemos leer y escribir, pero en esa época no era común. Eran solo unos pocos los que lo hacían. Y estos maestros de la ley o estos intérpretes de la ley eran especiales por eso. Ahora, imagínese usted el estatus que le daban a gente como él, el ser tan especial. Porque él podía agarrar la ley y leerla. Nadie. La gente se iba a sentar a los pies de ellos para escucharlo, porque no lo podían hacer. Entonces, eran personas que evidentemente en el Nuevo Testamento, la mayoría de los que nosotros encontramos siempre eran personas arrogantes. Eran personas que se creían superiores a otros. Y con esa superioridad llegó delante de Jesús y le hizo esta pregunta. Y Lucas nos da el detalle para probarlo. Ahora, ¿por qué lo querían probar? Porque al principio ellos, y eso lo dijimos la semana pasada, al principio a la élite religiosa miraba a Jesús y se burlaban de él. Porque pensaban, este es un loco más que vino como otros han venido, y así como subió, así va a bajar y se va a perder y nadie se va a acordar de él. Pero se dieron cuenta que no era así. Se dieron cuenta que había muchísima gente, miles de personas que lo seguían, empezaron a escuchar las historias de los milagros y dijeron, no, este no está bien. Así que llegaron
y lo que trataban siempre era de buscar una oportunidad para acusarlo. Esta pregunta tiene como propósito muy probablemente a encontrar o cachar, diríamos nosotros, a Jesús en algo que fuera considerado una herejía y con eso juzgarlo y condenarlo a muerte. Detrás de eso andaba. Ahora, a pesar de la intención, la pregunta que hizo fue una pregunta maravillosa. Una gran pregunta, una buena pregunta. Tal vez la pregunta más importante que se haya hecho. Y es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta no fue la primera vez que se le hicieron a Jesús. Si usted se acuerda, Nicodemo en Jerusalén llegó de noche y le hizo esta pregunta a Jesús. También el joven rico que se narra en Mateo 19 llegó delante de Jesús y le dijo exactamente lo mismo. Y hay otras veces que se lo preguntaron, no exactamente con esas palabras, pero siempre era la gran pregunta. Buena pregunta. Y Jesús responde. La respuesta de Jesús fue otra pregunta. Y la respuesta de Jesús fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella o qué interpretas de ella? Ahora, Jesús se estaba refiriendo a el Kiriat Shema, que es un mandato, el mandato bíblico de recitar Deuteronomio 6, 4 y 5 todas las mañanas y todas las noches. Todavía hoy los israelitas lo hacen. Deuteronomio 6, 4 y 5, leámoslo. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por supuesto que el intérprete de la ley iba a saber esto. Él creció repitiéndolo y en el ambiente religioso donde él se movía, eso era algo que constantemente se repetía. Pero además le agregó algo, le agregó Levítico 19, 18, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando el hombre le respondió? Le dijo, perfecto, muy bien, has contestado correctamente. Y después, déjeme decirlo con estas palabras, le dijo, ¿quieres vida eterna? Perfecto, obedece la ley. La pregunta fue, ¿cómo obtengo la vida eterna? El intérprete sabía lo que tenía que hacer. Sí lo sabía, sí él le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo, muy bien, ¿quieres tener vida eterna? Obedece la ley. Ahora, para nosotros hoy, de este lado, eso parece una contradicción. Porque si yo le digo a usted, ¿quiere ser salvo? Obedezca la ley. Usted me va a decir, no, pastor, aquí estamos mal. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Déjeme volver a leer esa parte. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Nosotros lo hemos dicho, lo enseñamos desde este púlpito, las obras de la ley no nos salvan. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a aquel hombre, cumple la ley y vas a ser salvo? ¿Por qué se lo dijo? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, Jesús no estaba diciendo hay dos caminos. Uno es obedecer la ley para ser salvo y el otro es creer en mí para ser salvo. No dijo eso. Lo que Jesús está haciendo es poner delante de aquel hombre la ley como un espejo. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Era como que le hubieran puesto un espejo Jesús a él para que él se viera y se diera cuenta de algo. No podía amar a Dios como la ley lo exige. Y no podía amar al prójimo como la ley lo exige. Por eso lo hizo. Por eso es que Dios muchas veces nos habla en su palabra y nos confronta. Y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros hagamos después de esa confrontación con la palabra de Dios es determinante. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón, Dios nos perdona. Y si este hombre hubiera hecho eso, también Jesús lo hubiera perdonado.
porque lo que Jesús quería era alcanzarlo también. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquel hombre, quien dice la Biblia, Lucas 18:9, dice, algunos tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Así era este hombre. Así eran los sacerdotes, la mayoría. Así eran la mayoría de escribas, la mayoría de fariseos, la mayoría de saduceos. Se creían demasiado buenos. Y entonces aquel hombre, en lugar de reconocer su pecado, ¿qué le dijo a Jesús? Y aquí dice en el verso 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Primera cosa, no menciona nada sobre amar a Dios. ¿Por qué? Porque él creía que amaba a Dios como tenía que ser, por eso. El problema no era con amar a Dios, según él. El problema era con amar al prójimo. Ahora, ¿por qué hace la pregunta? Porque lo que quería él era mantener la fachada. La gente los consideraba a ellos hombres santos. De hecho, a los sacerdotes no los podían tocar porque eran santos. Y si los tocaban, los contaminaban. Los fariseos eran iguales. Entonces, lo que Jesús quiere hacer es que se dé cuenta este hombre que no es lo que él cree, pero él quiere mantenerse en su posición. ¿Le ha pasado a usted que de repente que habla con alguien y es evidente que está equivocado y usted le dice, estás equivocado, y él todavía dice, no? Y a veces se vuelve absurdo el asunto porque es hasta ridículo. Solo para demostrar que no está equivocado, sostiene una posición que no se puede sostener. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Ahora, el asunto era este. Si recuerdan, cuando hablamos del perdón, Jesús, le estudiamos Mateo 5:43, y ahí dice esto. Jesús dijo, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu amigo. La ley no dice eso. La ley no dice eso. Los escribas y fariseos habían interpretado a su gusto esa frase. La ley no dice odia a tu enemigo, dice ama a tu prójimo. Entonces, este intérprete, él tenía esa idea. Yo amo a los que me aman, pero odio a los que no me aman. Esa era la idea de él. Por eso la pregunta. Porque si él hubiera dicho, sí, tengo que amar a mi prójimo, inmediatamente la gente que estaba alrededor hubiera pensado, mentiroso. Porque a mí me mira en la calle y no me voltea a ver. La vez pasada me vio en un gran problema y no me ayudó. Por eso él tenía que guardar las apariencias. Tenía que guardar las apariencias. Ahora, G.K. Chesterton, un escritor inglés, dijo estas palabras. Nosotros escogemos a nuestros amigos y también escogemos a nuestros enemigos, porque nosotros decidimos a quién vamos a considerar enemigo. Esa es una verdad. Pero Dios es quien escoge a nuestro prójimo más cercano. Nosotros escogemos a nuestros amigos y también escogemos a nuestros enemigos, pero Dios es quien escoge a nuestro prójimo más cercano. En otras palabras, mis amigos, nosotros no decidimos quién es nuestro prójimo. Dios lo decide. Voy a decir esto, yo sé que nadie lo va a hacer, pero piense en la persona que le cae peor. Yo sé que nadie lo va a pensar porque a ustedes no les cae mal nadie. Piense, tal vez el que le hizo lo más difícil que ha vivido es su prójimo. Es su prójimo. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Entonces, lo que aquel intérprete quería era decir, yo decido a quién amar y a quién no. No es así. No es así. Ahora, Jesús pudo haber terminado toda la discusión ahí. Porque realmente aquel intérprete lo que quería era entrar en una discusión con Jesús y demostrarle a todos que él sabía más que Jesús. Y Jesús pudo haber dicho, no, yo no voy a hablar con este. ¿No quiere reconocer su pecado? No importa, yo sigo. Pero no lo hizo. Le respondió la segunda pregunta.
¿Se da cuenta usted del amor? Este hombre se estaba comportando como prójimo de Jesús. Nada que ver. Pero Jesús le respondió. Y esto nos lleva al segundo punto. Un llamado a despertar. Un llamado a despertar. Leamos Lucas 10 del 30 al 35 y vamos a verlo después por partes. Jesús le respondió, esta es la parábola. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Vamos a ver por qué lo hizo. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Ahora, el personaje de esta historia era un hombre judío que iba bajando de Jerusalén a Jericó. Un camino de más o menos 27 kilómetros de largo, que literalmente es una bajada, porque entre Jerusalén y Jericó hay más o menos 1200 metros de altura de diferencia. Y en 27 kilómetros se tenía que bajar todo esto. Ese camino todavía existe y ese camino es sinuoso, lleno de curvas y también tiene precipicios muy altos. Hay muchas rocas donde los ladrones se podían esconder. O sea, Jesús estaba hablando de algo que todos conocían, que todos sabían. Ese camino hasta el siglo V era conocido como el Camino Rojo o el Camino de Sangre. ¿Por qué cree que lo llamaban así? Porque era común que ahí asaltaran a la gente y la mataran. Pero era el camino que los judíos habían decidido usar cuando iban a Galilea y ya les voy a explicar por qué. Aquel hombre bajó por ahí, fue atacado por ladrones. No solo le robaron, sino también lo golpearon y lo dejaron ahí dándolo por muerto. Entonces, aquel hombre ahí tirado ante la inclemencia del calor del lugar, en la tierra, en un lugar recóndito, la posibilidad de que alguien lo pudiera ayudar era mínima. Sin duda alguna, los que escucharon la parábola la primera vez pensaron en alguien que ellos habían escuchado o que habían conocido, que había sido asaltado y lo habían matado ahí. Probablemente pensaron, ya no tiene esperanza. Pero entonces de repente, ¡pum!, esperanza. Porque dijo Jesús que venía cierto sacerdote, bajaba por aquel camino. Bueno, gracias a Dios, un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre que conoce la ley, un hombre que sirve en el templo, un hombre que presenta los sacrificios a Dios en nombre del pueblo, un hombre compasivo como no hay muchos. Qué bueno, gracias a Dios, ya se salvó aquel hombre. ¿Qué hizo el sacerdote? Cuando lo vio, se fue por el otro lado y siguió. No nos vamos a detener en el porqué de eso. Lo importante, porque Jesús no lo enfatiza tampoco, lo importante no es eso. Pero todavía podía haber otro chance, porque venía un levita. Los levitas eran descendientes de Leví, eran también, igual que los sacerdotes, descendientes de Leví, pero los sacerdotes eran de la familia, una familia especial, la de Aarón, y los levitas, que eran el resto de la familia, ellos todos servían en el templo. Servían como asistentes de los sacerdotes, servían también en las labores de organización, de limpieza, hasta de policía, porque había orden. Eran los levitas. Eran personas que crecían en el ambiente religioso. Entonces también eran hombres de Dios. También eran gente correcta, eran gente en la cual se podía confiar. Entonces, cuando escucharon que un levita bajó, bueno, el sacerdote pasó, pero el levita, ese sí,
Porque el sacerdote está muy alto, pero el levita es más como nosotros, el levita sí lo va a ayudar. ¿Y qué hizo el levita? Exactamente lo mismo. Se fue para el otro lado y pasó de largo. Ahora, ¿a quiénes representan estos hombres? El sacerdote y el levita. No quiere decir que Jesús está diciendo todos los sacerdotes son así o todos los levitas son así. No, pero sí representa a alguien. Representa a aquellas personas que están familiarizadas con lo que la Biblia dice, pero no lo ponen en práctica. De eso está hablando Jesús. Personas que conocen lo que la ley, en nuestro caso la Biblia enseña, pero no lo ponen en práctica. Personas que viven en un ambiente de iglesia, diríamos hoy, personas que se reconocen como gente piadosa, como gente correcta, como hombres y mujeres de Dios, pero no viven lo que dicen que viven o lo que dicen que creen. Eso es lo primero. Ahora, vamos a lo siguiente. Jesús dijo, Juan 14:15, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Yo puedo decir que amo a Dios, que amo a Jesús, pero si no cumplo los mandamientos del Señor es mentira. Es mentira. Recordemos la pregunta del intérprete de la ley. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Aquí, solo aquí podemos ver, tenés que cumplir los mandamientos. Y un mandamiento es amar al prójimo. Entonces, si nosotros lo ponemos de esa forma y comparamos el amar al prójimo como parte de la ley, como una forma de alcanzar la vida eterna, esos dos hombres estaban descalificados del reino de Dios, ¿sí o no? Porque no lo estaban haciendo. Y ahí es a donde Jesús va. Ahora, Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, probablemente después de Pablo, el más grande teólogo cristiano, él dijo estas palabras: nadie tiene el derecho de llevar una vida de contemplación de tal manera que por su propio bienestar se olvide del servicio debido a su prójimo. Ni nadie tiene el derecho de estar tan inmerso en la vida activa que descuide la contemplación de Dios. Lo que está diciendo es, nadie tiene el derecho de, con el pretexto de estar buscando a Dios, olvidarse de lo demás y olvidarse del amor al prójimo. Y tampoco está bien meterse en tantas actividades y olvidarse de Dios. Debe de haber un balance y esto es importante. Ahora, aquí el siguiente personaje que entra en la historia es el buen samaritano. Y la gente cita generalmente esta parábola y pone el ejemplo, el levita y el sacerdote, como ejemplos de absoluta impiedad, gente malvada. Y entonces dicen, pero yo no soy como ellos, yo me parezco al buen samaritano. ¿No lo ha pensado usted? Sinceramente, ¿no lo ha pensado usted? Yo no hubiera hecho eso. Si yo paso por ahí, yo me bajo y yo ayudo a ese pobre hombre. Tal vez ya lo has hecho. Tal vez te has encontrado en la calle a alguien con necesidad y tú lo ayudaste. Ahora, ¿cómo te hace sentir eso? Ojo, ¿cómo te hace sentir eso? ¿No es cierto que te hace sentir como con cierta superioridad moral? No, yo no soy así. Yo no soy así. Y es exactamente la misma cosa que pensaba el intérprete de la ley. Era exactamente lo mismo y es lo que nosotros también pensamos. Ahora, lo que no nos damos cuenta es que cuando nosotros decimos, yo no soy como ellos, también nos estamos condenando a nosotros. Porque aunque en esos casos no fuimos así, hay muchos otros donde sí somos así. Y ahí es a donde Jesús quería llegar. En otras cosas y un montón de otras cosas, sí somos así. Y tan descalificados estaban el sacerdote y el levita como estoy yo hoy. Igual descalificados, ambos. La realidad es que todos fracasamos en esta tarea porque no somos capaces de llegar a la perfección que la ley pide. Pero volvamos a la historia.
Aquí entra el otro personaje, que es el samaritano. Ahora, para aquellas personas que escucharon a Jesús, esa fue la peor o la última opción, no peor, la última opción de ayuda que ellos hubieran pensado que tendría aquel hombre. ¿Por qué? Porque ellos, los judíos en esa época, despreciaban a los samaritanos. Despreciaban a los samaritanos. Había una hostilidad entre samaritanos y judíos que se remontaba 500 años atrás. Era histórico el asunto. Ahora, ¿por qué surgió? Rápidamente. Cuando el pueblo de Israel, durante el reinado de Salomón, o después de Salomón, se separó en dos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Había 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus del lado del sur. Jerusalén era la capital del reino del sur y Samaria el reino del norte. En el 722 a.C., los asirios destruyeron Samaria y se llevaron cautivos a una buena parte de israelitas, y a otros los dejaron ahí. Pero lo que hicieron fue llevar otros extranjeros para que se mezclaran con ellos y así perdieran su identidad nacional. Si perdían su identidad nacional, entonces los asirios le iban a tener fácil, porque iban a dominarlos súper bien. Por eso es que el diablo quiere que nosotros perdamos nuestra identidad como hijos de Dios, porque cuando perdemos nuestra identidad como cristianos, nos doblega y nos maneja como Él quiere, y eso es lo que está pasando hoy. Pero sigamos adelante. Los judíos consideraban a los samaritanos ceremonialmente impuros. Los judíos tenían su propio templo en el monte Gerizim, y ellos presentaban sacrificios, pero no de acuerdo a la ley de Dios. Ellos no lo estaban haciendo correctamente, ellos estaban equivocados. Ellos eran herejes, sí, eran herejes. Y los judíos los trataban así, con mucho desprecio. Para empeorar las cosas, 130 años antes de Jesús, hubo una guerra entre los judíos y los samaritanos, y los judíos llegaron hasta a Samaria y destruyeron en el monte Gerizim el templo de ellos. Y eso hizo que las cosas empeoraran. Mire, se odiaban tanto que los rabinos llegaron a decir que ayudar a una mujer gentil a dar a luz era inmoral y era ilegal. Estamos hablando de una mujer que va a dar a luz. ¿Por qué? Porque si ellos la ayudaban, estaban ayudando a que otro gentil samaritano llegara al mundo. A ese punto llegaron. Cuando los sacerdotes y fariseos se pelearon con Jesús, hubo un momento en que lo insultaron. El peor insulto que se les ocurrió fue este. Juan 8:48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Era un insulto, era terrible. Y que tiene demonio. Pero lo peor no era que tuviera demonio, lo peor era que era samaritano. Ese era el insulto. Ahora, pongámonos en la historia nuevamente. Un hombre malherido, prácticamente medio muerto, a merced de lo que pasara, y llega un representante de los peores enemigos de los judíos. Como dirían ellos, miserable samaritano. Deben haber pensado, hoy sí, si medio estaba vivo, este samaritano le va a quitar lo que quede y lo va a matar. Ya estuvo, porque es samaritano. Eso es lo que ellos estaban esperando, es lo que toda la gente cuando escuchó la historia sabía y creía acerca de los samaritanos. Pero entonces algo pasó. Aquí la historia da un giro. Y aquí tenemos que ver cómo aquel samaritano despreciado, odiado, tratado como enemigo, ama. Dice el verso 33, cuando lo vio, los otros dos también lo vieron, el levita y el sacerdote, pero se fueron al otro lado. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando lo vio, tuvo compasión. Primera cosa. Los que debieron haber tenido compasión no la tuvieron, y aquel tipo odiado, que nadie daba un 5 por él, tuvo compasión. Pero pudo haber dicho, ay, voy a orar por vos, hermano.
que Jehová te bendiga y que te reciba allá en el cielo cuando te muras. Pudo haberlo hecho, como nosotros a veces lo hacemos. Santiago dice, si tú miras a tu hermano tener necesidad y lo despides diciéndole que Dios te bendiga, estás pecando. Por eso sentirnos más arriba que el sacerdote y el levita de la historia no funciona. Porque es señalarnos a nosotros mismos. Así es la cosa. Versículo 34. Acercándose el samaritano, primero lo vio, segundo se acercó. Tuvo compasión y se acercó. El amor es acción. El amor no son palabras. El amor es acción, hacer. Se acercó, vendó sus heridas echándoles vino y aceite, porque él echó vino y aceite. Porque era antiséptico, el vino se usaba como un antiséptico y el aceite era un bálsamo analgésico. Así funcionaba. Y aquel hombre se despojó de su aceite, se despojó de su vino y lo vació. Y no las palabras en el original no dicen que remojó su dedito y le puso una gotita. No, vació uno y vació el otro y lo vendó. O sea, dio con generosidad. Y después de eso, lo puso sobre su propia cabalgadura, probablemente era un burro, por el lugar donde estaban, y lo llevó a un mesón o un hotel, un hotel, y ahí lo cuidó. El samaritano tuvo compasión y actuó compasivamente. Usó sus recursos, dejó su comodidad, se bajó de su cabalgadura y llevó a aquel hombre y pasó la noche entera cuidándolo. Y el verso 35 dice que al día siguiente él se tenía que ir y le dejó pagado 2 denarios, se cree que era el equivalente a un mes de el pago de un mesón. O sea, dejó pagado un mes entero para que aquel hombre lo cuidaran ahí y con la promesa de que si gastaban más, él iba a cubrir lo que necesitaban. A diferencia del intérprete de la ley, aquel samaritano no pensó, ¿será que este es mi prójimo? ¿Será que yo soy prójimo de él? Me voy a ir pensando y voy a resolver el asunto. No, él se bajó porque él pensó diferente. Él pensó, ¿de quién soy yo prójimo? De este hombre que lo necesita. E inmediatamente actuó. Porque respondamos la pregunta de aquel hombre, ¿quién es mi prójimo? Cualquier persona que te necesite es tu prójimo. Cualquier persona que te necesite. Bueno, veamos ahí ya la historia en contexto, toda la historia. Para ser honestos, la generosidad de aquel samaritano nos parece excesiva, ¿sí o no? Pudo haberlo hecho con menos recursos, pudo haberlo hecho más fácil, pudo haberlo hecho ayudado, pero no tanto como eso. Ahora, pregunto, ¿alguna vez has hecho algo así por alguien? Yo creo que todos estamos dispuestos a hacerlos por los que amamos, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, tal vez por un buen amigo, tal vez vamos a hacer algo así, vamos a soltarlo todo. Pero también hay ocasiones donde lo haces y lo haces constantemente. Y si lo haces, actúas con toda la generosidad. ¿Sabes con quién? Cuando vas al espejo lo miras, contigo. Con nosotros mismos somos así. Con nosotros mismos somos así. Juan Carlos, dame lo que necesito. Juan Carlos, llévame al mejor médico. Juan Carlos, llévame al mejor hospital. Juan Carlos, organiza tu tiempo para que yo me sienta feliz y que yo me sienta tranquilo. Juan Carlos, cuídame mucho. Juan Carlos, no dejes que me pase tal cosa. Juan Carlos, yo soy así. Y tú también. Así somos. Así somos. Cuando se trata de nosotros somos generosos a morir. No creo que haya alguien que se trate mal a sí mismo. Y si se trata mal a sí mismo, tiene un problema.
y necesita ayuda. Eso no es normal. Nosotros nos tratamos así. Ahora, tal vez, decía yo hace un momento, tal vez lo has hecho con alguien que amas, con alguien cercano. Pero pongámosla más difícil. ¿Alguna vez has hecho eso por un enemigo? Alguien que te ha hecho mal y que tú sabes que si tuviera oportunidad lo repite o te termina. No pudo antes, pero hoy sí te va a acabar. Ese es un enemigo. ¿Tú has hecho algo así, con tantísima generosidad, por un enemigo? Eso es lo que hizo el samaritano. Por eso yo les decía, a veces miramos la historia, pero no la entendemos. Porque lo que el samaritano hizo es algo que nosotros hacemos para nosotros, pero difícilmente para alguien más. Ahora, vamos un paso más adelante. En realidad, amamos a los extraños, no digamos enemigos, pero amamos a la gente extraña que no conocemos. Así como el samaritano amó a aquel judío medio muerto, ¿lo hacemos? Tal vez vas a decir, sí, yo una vez lo hice, en la carretera me detuve y ayudé, hice esto, puse plata y lo llevé y traje y hablé y arreglé. Qué bueno, te felicito. Pero lo haces todo el tiempo, constantemente, siempre, ¿sí o no? La respuesta es lógica. No. Esa es la respuesta. Ahora, Jesús está hablando aquí no de amor al prójimo, nada más. Está hablando de algo más arriba, de amor sin límites. Amor sin límites. Eso es lo que Jesús está describiendo en esa parábola. Y eso nos lleva al último punto, el tercer punto, que es el mayor reto, amar sin límites. Ese es nuestro reto, amar sin límites. Y volvamos entonces a la conversación entre el intérprete y Jesús. Versos 36 y 37. Entonces Jesús, después de terminar la historia, le dijo a aquel hombre: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, no tenía otra, tenía que responder así, no había opción. Si responde otra cosa, hubiera quedado en evidencia. El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta. Aquí está la respuesta. Y oiga lo que dijo Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Si nosotros nos quedamos con la segunda pregunta, entonces vamos a decir, esta parábola habla del amor al prójimo. Pero acordémonos que hubo una primera pregunta. La parábola surgió de esa primera pregunta. Y aquí, para que lo veamos más fácil, lo que Jesús está haciendo aquí es una especie de respuesta a la pregunta original. Versículo 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa fue la primera pregunta. El versículo 26. Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Versículo 27. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Jesús responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahí Jesús respondió a la pregunta. ¿Qué tenés que hacer? Amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete quiso salirse por la tangente y salió. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús contó la historia, pero llega al mismo final o a la misma respuesta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y recordemos que el intérprete ya no incluyó amar a Dios, porque según él amaba a Dios. El apóstol Juan dice, que si no podemos amar al prójimo a quien vemos, ¿cómo somos capaces de amar a Dios a quien no vemos?
Están conectadas las dos cosas. No quiere decir que si yo no amo al prójimo no puedo amar a Dios. No está diciendo eso. Está diciendo, es más fácil amar a quien ves que amar a quien no ves. Eso está diciendo. Ahora, Jesús contó esta parábola con el fin de mostrar a aquel hombre con el corazón duro el estándar increíblemente alto que la ley establece para nosotros. La ley de Dios establece un estándar increíblemente alto. No es esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y eso es lo que Jesús quería mostrarle a aquel hombre. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Lo que aquel tipo quería era que Jesús le dijera, no hijo, vos sos demasiado bueno, vos ya la tenés. Miren, todos los presentes, imítenlo a él porque este es un gran... Esto es lo que él quería. Y en lugar de eso, salió confrontado con su propio pecado. Lo triste del caso es que no se dio cuenta. Miren, si nosotros realmente amáramos a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos y nos cuidamos a nosotros mismos, o escuchar esta historia del samaritano, no nos sorprendería, porque diríamos, no, si esto yo lo hago. Pero como no lo hacemos, es que nos parece tan extraordinario. Ahora, al final de la historia, Jesús le pregunta, veamos en detalle esto, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí está el asunto principal de la parábola. La ley exige que nosotros amemos así todo el tiempo. La ley de Dios exige perfección. Deuteronomio 27:26. Oiga las palabras fuertes. Maldito sea quien no practique fielmente. Fielmente. Y la connotación de esa palabra en el contexto es perfectamente. Las palabras de esta ley. Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, uno, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Mateo 5:48, Jesús dijo esto, por tanto sean perfectos. Sean perfectos. La palabra perfecto quiere decir, en el contexto, completo, sin que les falte algo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquel intérprete de la ley debería haberse dado cuenta que él no era así. Debería haberlo sabido. Debería haberse dado cuenta, yo no puedo amar a la gente así, ni siquiera a mis hijos, mucho menos a un samaritano. No lo puedo hacer. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender también. No podemos amar a nadie como la ley exige que amemos. Pero hay una lección todavía más profunda aquí. Que sí hay alguien que ama así. Dios. Dios ama así. Porque el Padre dio a su Hijo para que muriera por pecadores que lo odiaban, le dieron la espalda, lo sacrificaron, que no creyeron en Él. Y a pesar de todo, el Hijo estuvo dispuesto a morir para salvarnos. Romanos 5 del 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habría alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque somos buenos. Y ojo, ni siquiera porque Él vio el potencial de bondad y dijo, no, yo voy a morir por Juan Carlos porque él tiene el potencial de ser bueno. Yo voy a ver potencial. Todos lo miran malo, pero yo miro potencial. Eso no es bíblico. Lo que Jesús vio en Juan Carlos fue podredumbre. Eso fue lo que vio. Y no solo en mí. Y a pesar de eso me amó. Y a pesar de eso dio a su Hijo Jesús por mí. El intérprete de la ley debería haber entendido esto. Si él hubiera confesado
y le hubiera dicho a Jesús, yo estaba equivocado, yo pensé que lo estaba haciendo bien, ¿qué puedo hacer? Jesús le hubiera dicho otra cosa. Pero Jesús nunca le habló a las personas engreídas y santurronas, nunca les dijo cosas como esta. Juan 5:24. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero esas palabras nunca se las dijo Jesús a los engreídos santurrones. Se las dijo a aquellos que reconocían su pecado y que desesperadamente buscaban su perdón. Hubiera sido mucho más fácil para aquel hombre. No sabemos, y lo más probable es que no reconoció su error, porque Jesús, o mejor dicho Lucas, termina la historia aquí y después pasa a otra cosa. Perdió la oportunidad de su vida. Amigos, esta parábola no es un llamado al humanitarismo, a ser buenos con los demás. ¿Tenemos que ser buenos con los demás? Sí. Sí, si usted quiere participar hay muy buenas causas y hay gente muy honesta ayudando a otros. Ayude usted también, participe. Si usted puede ir como voluntario, vaya. Y si usted puede dar recursos, hágalo. Escoja bien, eso sí. Pero eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Nosotros también dentro de la iglesia en algún momento vamos a hacer eso. Pero no está hablando de eso Jesús. Jesús está hablando de la incapacidad absoluta que tenemos nosotros de agradar a Dios con nuestras fuerzas. De eso está hablando. Está diciendo, Juan Carlos, si ni siquiera podés amar a tu prójimo como vos te amás, como vos te cuidas, menos me amás a mí como me tenés que amar. Juan Carlos, entendelo. Vos no podés, pero yo sí lo puedo hacer en ti. Cuando yo entiendo eso, entonces voy a ser capaz de otras cosas. Pero no por mi fuerza, sino por la fuerza del Señor en mí. Termino con estas palabras del pastor y maestro John MacArthur sobre esta parábola. Y él dice, está bien que la parábola nos motive a perfeccionar nuestro amor por nuestro prójimo. Pero si esta es su única respuesta a la parábola, entonces es prácticamente la peor respuesta que alguien podría dar a la lección que Jesús estaba enseñando. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestra debilidad pecaminosa, revelada en nuestra falta de compasión y amor sacrificial, y buscar gracia y misericordia, acercándonos arrepentidos con fe a Jesucristo. Él es el único que cumplió verdaderamente y perfectamente la ley, lo que la ley exige de nosotros. Solo Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, como lo dice Hebreos 7:25. Él es la única fuente verdadera de vida eterna. Nadie más. Nadie más. Amigos, el buen samaritano nos deja a nosotros atrás. Pero ni siquiera el buen samaritano tuvo lo que nosotros podemos tener hoy y tenemos hoy quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús. La vida eterna, que aquel intérprete de la ley no recibió porque no reconoció su pecado. Y aquí quiero enlazarlo con lo que aprendimos la semana pasada. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. La diferencia está no en la palabra, no en quien la enseña, sino está en el corazón que la recibe.
La pregunta principal no es quién es mi prójimo, ya esto lo tenemos claro todos. La pregunta principal es cómo puedo recibir la vida eterna. Por mi fuerza, imposible. Por medio de Jesús. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Y dejemos que la palabra de Dios nos confronte. Tal vez no es que nosotros veamos a alguien en necesidad y nos hagamos a un lado, pero muchas veces nos sentimos también superiores a otros, como el intérprete de la ley se sentía superior a otros, como los judíos se sentían superiores a los samaritanos. Tal vez nos sentimos superiores a otros porque no saben lo que yo sé, o porque no han experimentado lo que yo he experimentado, o porque no tienen las fuerzas para enfrentar cosas que yo sí tengo. Y yo menosprecio a mi prójimo por eso. Es la misma cosa. Jesús no estaba hablando de ladrones y heridos, estaba hablando de corazones que son o que se creen capaces de alcanzar a Dios por sí mismos. Y ninguno lo podemos hacer. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y mientras somos ministrados dejes que el Espíritu Santo nos hable y te muestre y nos muestre a cada uno aquellos momentos o aquellas áreas en donde nosotros hemos actuado así, como los superiores a otros, y hemos menospreciado y no hemos actuado con amor generoso. Y pidámosle perdón a Dios. Y pidámosle a Él que Él nos dé la capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti.
Señor, venimos delante de ti, confrontados por tu palabra, Señor. Nos damos cuenta de lo que tú le quisiste enseñar a aquel hombre que hizo esta pregunta. Una pregunta central, vital, que todos tenemos que responder algún día. Pero él salió de ahí como entró, tal vez con el propósito de esforzarse más para ganarse la vida eterna. Y nunca sirvió de nada. Señor, te damos gracias porque a través de esta parábola tan simple, pero tan poderosa, nos muestras no quién es nuestro prójimo, no cómo debemos amarlo, sino más bien cómo somos de incapaces nosotros para hacerlo. Cómo somos de incapaces para amarte a ti y cómo nosotros hemos fallado en amar a nuestro prójimo y otro montón de cosas. Porque hemos empezado a descansar en nuestra propia fuerza y no en la tuya. Señor, no hay nadie a quien nosotros deberíamos de hacerle daño. Porque tú nos demostraste eso. Y por eso, Jesús, escogiste a un samaritano por el que nadie hubiera dado un centavo, para que él mostrara lo que tú hiciste por tu propio pueblo e hiciste por nosotros. Señor, queremos pedirte que nos perdones porque hemos fallado terriblemente en esto. Tal vez no hemos visto a nadie con necesidad y lo hemos dejado ir con las manos vacías, tal vez no. Pero el simple hecho de sentirnos superiores y a veces decirlo, a veces ni siquiera lo decimos, solo lo sentimos. Pero el simple hecho de sentirme más que otro es no amar a mi hermano, porque yo no me siento así de mí mismo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a amarte a ti y ayúdanos a amar a nuestro prójimo tal y como tú quieres. Reconocemos que no lograremos la perfección porque no somos perfectos. Constantemente nos equivocamos. Pero sí sabemos algo, que tú en nosotros obras, como dice la palabra en Filipenses, porque tú eres el que pone el querer como el hacer en nosotros para cumplir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser dóciles a tu voluntad, que podamos reconocerla y caminar contigo, Señor, y que no nos empecinemos en llevar las cosas a nuestro modo. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hacemos. También oro, Señor, por aquellos que nunca han entregado su vida a ti y piensan que con ser buena gente alcanza, pero no es así. Solo hay una forma de tener vida eterna y hoy lo leímos: creer en el Hijo y confiar en el Hijo para salvación. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te animo a que hoy tomes la decisión de creer en Jesús, el Hijo de Dios. Creer en Jesús, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que vino a la tierra y dio su vida por ti para salvarte. Si tú crees en Él y le pides a Él que te salve, si reconoces tu pecado en su presencia, Él te va a salvar, porque Él lo dijo, que Él le da vida eterna a todos aquellos que vienen a Él. Si nunca lo has hecho, este es el día en que debes hacerlo. Pon tu mirada y tu corazón en Jesús y Él te traerá de muerte a vida y te dará la calidad no de criatura, sino de hijo de Dios. Señor, yo te pido que esta semana que viene sea un tiempo en el cual tú nos hables y nos recuerdes esto, que seamos sensibles a las necesidades a nuestro alrededor, que seamos, Señor, sensibles a nuestra propia incapacidad de cumplir con tu ley, y que eso nos lleve no a tener un corazón duro como aquel hombre, sino a postrarnos a tus pies y pedirte que tú obres
en nosotros, Señor, porque eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Salimos de aquí con un corazón agradecido, confrontados por tu palabra, pero confiados en que tú vas a obrar en nosotros, Señor. También salimos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida y queremos mostrártelo a través de nuestras ofrendas. Traemos las ofrendas que son fruto del trabajo que tú nos has dado, de las oportunidades que nos has dado, de las capacidades que nos has dado. Y las traemos al alfolí porque queremos honrarte a ti, Señor. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón y queremos amarte como solo tú lo mereces, Dios. Por eso te pido que bendigas estas ofrendas y que bendigas a cada familia y que proveas lo necesario y más abundantemente para que nosotros podamos también bendecir a otros, porque para eso hemos sido puestos en esta tierra como una luz que alumbra a otros. Buen Dios, gracias. Salimos de este lugar agradecidos y confiados en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas. Nos vemos la próxima semana y hermanas, sábado a las 8:30, las estarán esperando aquí. No olvide pasar a inscribirse. Dios les bendiga.